Muchos conceptos tienen, como sabéis, contornos poco claros y además admiten interpretaciones muy diversas. Y esto es precisamente lo que ocurre con el estado del bienestar, que carecemos de una definición unificada que nos sirva a todos para hablar de él. Yo en estos casos lo que hago es recurrir al artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que me parece que es una forma útil de aproximarse al problema, y que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Además, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a una igual protección social. Como veis, estos objetivos expresan el deseo de proteger a los ciudadanos ante las incertidumbres y la indefensión que pueden aparecer durante la vida por diversas circunstancias. Por lo tanto, un Estado podría ser calificado como de bienestar cuando esté comprometido en asegurar al menos una cantidad mínima de esos objetivos por medio ya sea de políticas económicas o de instituciones concretas o realizando determinadas reformas. Sin embargo, el reconocimiento de estos objetivos, por ejemplo, dentro de la Constitución de un país, no implica una única manera de proporcionar ese bienestar a los ciudadanos. En primer lugar, porque existen teorías muy diferentes de la sociedad, que llevan a conclusiones diferentes acerca de lo que se le debe al ciudadano en concreto, solo por el mero hecho de serlo. Y estas divergencias sobre cómo organizar la sociedad para que ésta sea más justa, se traducen en propuestas de sociedades que pueden ser más liberales o más socialdemócratas, aunque en términos populares nosotros entendamos que son las sociedades socialdemócratas las que más se asocian o las que más están estrechamente vinculadas con el concepto de estado del bienestar. Pero si, por ejemplo, una sociedad muy liberal asegurara mejor la consecución de esos objetivos, entonces sería ese tipo de sociedad la que deberíamos elegir para alcanzar el fin propuesto, que en este caso sería el de asegurar el bienestar para los ciudadanos. En segundo lugar, las políticas concretas que se aplican, independientemente del tipo de sociedad que estemos defendiendo, también son diferentes. Unos países pueden preferir o pueden estar, mejor adaptados para transferir recursos a sus ciudadanos a través de seguros sociales, mientras que otros pueden estar más adaptados a proveer servicios personales a los ciudadanos. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, de la manera de financiar el gasto social. Habrá países en los que este dependerá más de los impuestos y en otros, por ejemplo, dependerá más de las contribuciones, y esas contribuciones podrán ser o bien voluntarias u obligatorias, por ejemplo, por parte del Estado. Es decir, el Estado podría obligar a los ciudadanos a realizarlas. Y es esto lo que lleva a algunos economistas a afirmar que en realidad no existen estados de bienestar, sino regímenes de bienestar. Es decir, ya que no son los estados los responsables de determinar y gestionar el presupuesto público, sino que son los gobiernos, y estos en democracia pueden cambiar de signo en las sucesivas elecciones y mantener distintas soluciones para esta cuestión, entonces tenemos regímenes diferentes del bienestar, no estados del bienestar. Es verdad que hay otros economistas que afirman que una vez que se construyen las estructuras institucionales concretas que proporcionan políticas de bienestar, resulta muy difícil alterar los hábitos y sobre todo lo que esperan los ciudadanos. Y por lo tanto se produce una inercia social que permitiría hablar de estados del bienestar, porque independientemente de la alternancia política, siempre nos encontraríamos con la demanda por parte de los ciudadanos de este tipo de políticas. Y como son votantes, los partidos políticos, aunque se alternen, no estarían dispuestos a renunciar a ese elemento del estado del bienestar. También hay que advertir que la provisión de bienestar no es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos, sino que en ella pueden estar implicados, por ejemplo, instituciones privadas, pero también los ciudadanos. Es decir, el tercer sector de la economía, el de las organizaciones no gubernamentales y benéficas, las organizaciones sin fines de lucro, posee un gran peso, por ejemplo, en los países de la cuenca del Mediterráneo. Y, por ejemplo, son de un peso mucho más escaso, es un sector de un peso mucho más escaso en los países escandinavos. Pero en general podemos aceptar que el estado del bienestar moderno es principalmente el producto de instituciones y de políticas públicas.
Estas políticas están orientadas en general a resolver dos tipos de cuestiones. Primero, la presunta incapacidad del mercado para proteger a los ciudadanos ante determinados riesgos. Y segundo, mejorar las condiciones de vida y equilibrar las oportunidades de realizarse en términos personales. Y es por esto que se han propuesto diversas tipologías de estado de bienestar, para lo cual se han propuesto también criterios diversos para poder delimitar qué es el estado del bienestar, qué debe contener y cuál es el alcance que debe tener el estado del bienestar. El trabajo de referencia de estos esfuerzos generalmente es, o todo el mundo dice que es, el libro del economista danés Espen Andersen, Tres mundos del estado del bienestar, un libro del año 1990. En la definición de Espen Andersen del estado del bienestar, él utilizó dos criterios o dimensiones principales para configurar o delimitar el estado del bienestar. Por un lado, el concepto de la desmercantilización, o grado en el que los sistemas de bienestar proveen al margen del mercado las mercancías que se supone que van a determinar el nivel de vida de la población, y por otro lado, la estratificación social, es decir, la medida y el grado en que los sistemas de bienestar ayudan a reducir las desigualdades sociales o ayudan al movimiento vertical de las personas dentro de la estructura social. Bien, los orígenes del estado del bienestar estarían relacionados con la revolución industrial en términos históricos y con el paso de muchas personas de ser productores agrícolas a ser asalariados. Entonces, a juicio de Espen Andersen, en este proceso histórico, el trabajo se convierte en una pura mercancía y los trabajadores entonces pasan a depender del salario para poder sobrevivir. En ese caso, cuando pierden el salario, pierden la posibilidad de alcanzar un nivel de bienestar superior. Es en este sentido, dice Espen Andersen, que existen diferentes regímenes de bienestar en la medida que la provisión de los bienes que dan el bienestar se independiza o no de la esfera del Estado. Y el Estado se hace responsable, por lo tanto, de su provisión. Esta sucesiva desmercantilización sería lo que marca el signo de progreso del estado del bienestar. Y ya podéis comprender, por lo tanto, la perspectiva que toma Espen Andersen y cuál es su objetivo final o cuál es su juicio positivo acerca del estado del bienestar. Entonces, basándose en estos criterios, Espen Andersen distinguía tres regímenes de bienestar. El primero, el liberal, caracterizado por un nivel de desmercantilización pequeño, porque el bienestar social depende principalmente de la interacción de los individuos en el mercado. Y en ese caso, el Estado, si interviene, se limitaría a transferir rentas a aquellos agentes económicos que son incapaces de poder satisfacer todas sus necesidades básicas a través del mercado. En ese caso, la transferencia generalmente sería a través de los impuestos y para localizar al beneficiario tendríamos que tratar de determinar, de probar cuál es su nivel de recursos. En segundo lugar, tendríamos el régimen conservador, que tiene un nivel de desmercantilización medio y que históricamente se relaciona con los gremios y con las corporaciones, es decir, con instituciones privadas a las que recurría la gente en caso de necesidad. En este caso no se excluye la existencia del mercado, pero la mercantilización no es la única vía para alcanzar un buen nivel de vida. Este es el tipo de modelo tradicional de los países centroeuropeos, donde las instituciones sociales han ido evolucionando hasta tener unos fuertes sindicatos, unos generosos subsidios de desempleo, y en el que generalmente la financiación del estado del bienestar parte de cotizaciones empresariales. En tercer lugar, tendríamos el régimen socialdemócrata, que tiene un alto nivel de desmercantilización y en el que el Estado es el que asegura el nivel de bienes o el nivel de bienestar a través de los bienes que va a proporcionarle a los ciudadanos. Es un sistema que se mantiene a través de impuestos y en el que los beneficiarios son todos, es decir, tiene una clara vocación universalista. La propuesta de Espen Andersen ha estado sujeta a muchas controversias científicas y ha habido otros autores que han defendido que hay ciertas peculiaridades en otros sistemas o en otros regímenes de bienestar que sería bueno resaltar. Y así tenemos, por ejemplo, a Mauricio Ferrara, que nos dice que los regímenes se podrían clasificar en cuatro. Tendríamos el anglosajón, correspondiente al liberal, el bismarckiano, correspondiente al conservador, el escandinavo, correspondiente al socialdemócrata, y luego el del sur de Europa. O por ejemplo, la obra de Giuliano Bonoli, que habla del británico beveridgiano, el continental bismarckiano, el nórdico y el sureño.
En este caso, los criterios de demarcación no dependen tanto de este concepto de la desmercantilización, que claramente es un concepto que ya introduce un fuerte sesgo ideológico, y son más cuantitativos. Por ejemplo, el anglosajón o británico se caracterizaría por un bajo porcentaje de gasto social respecto del PIB y por tener un tipo de financiación mixta, en parte impuestos y en parte cotizaciones sociales. El bismarckiano continental tendría un gasto social alto como porcentaje del Producto Interior Bruto y se financiaría fundamentalmente a través de contribuciones de los agentes económicos, que podrían ser voluntarias u obligatorias. El escandinavo o nórdico se financiaría a través de impuestos y tendría un alto porcentaje de gasto social respecto del Producto Interior Bruto. Y finalmente el de sur de Europa tendría una alta financiación a través de contribuciones, pero un bajo gasto social como porcentaje del PIB. Y además estaría caracterizado, como os he dicho antes, por el importante papel que juega el tercer sector en dotar ese mínimo de protección social a los que son más pobres o tienen menos recursos, y que se produciría principalmente a través de las familias y de instituciones sociales como la Iglesia Católica. Y en los que tiene una característica peculiar, y es que la sanidad, por ejemplo, el derecho a la salud o a la protección de la salud sí es un derecho que se considera universal para toda la ciudadanía. En consonancia con ese proceso de desmercantilización que parece que es característico del estado del bienestar, cada vez el estado del bienestar proporciona un mayor número de bienes y servicios y una mayor cantidad de los mismos, cosa que por otra parte no es en absoluto sorprendente. Generalmente se utiliza una distinción para hablar de estos bienes y servicios que proporciona el Estado, y hablamos de bienes y servicios que se proporcionan en metálico y bienes y servicios que se proporcionan en especie. Es decir, hay beneficios en metálico que recibe la población y beneficios que son exclusivamente en especie. Los beneficios en metálico generalmente son transferencias de dinero que realiza el Estado y que actualmente son en su mayoría financiadas a través de impuestos y de contribuciones, como hemos dicho antes, contribuciones que pueden ser o de los trabajadores o de las empresas. En este caso, este dinero está destinado a proporcionar diferentes coberturas a los riesgos que vive una persona a lo largo de su vida, dándole protección, por ejemplo, en caso de accidente, en caso de jubilación, en caso de desempleo o en caso de enfermedad. Finalmente, los beneficios en especie generalmente son servicios que el Estado provee a los ciudadanos bajo el amparo o bajo el argumento de que ese tipo de servicios no los proporciona de forma completa o adecuada el sector privado. Y aquí tendríamos los sistemas de protección de salud, cuyo origen está en el Sistema de Salud Nacional Británico. Lo mismo ocurre con la educación. La Ley de Educación Elemental Británica de 1870 es la que introduce el concepto de educación universal y para las masas. Pero, como cualquier institución u organización humana o empeño humano, el estado del bienestar debe ser evaluado por la eficiencia con la que desarrolla las acciones que dice que va a emprender y cómo cumple sus propios propósitos, lo cual incluye la diligencia y honestidad con la que se utilizan los recursos públicos que se detraen precisamente para este fin. Pero teniendo en cuenta que sus propósitos afectan significativamente a la vida de muchas personas, es razonable evaluar también el estado del bienestar de acuerdo a juicios de valor. Bien, la mayoría de las críticas que recibe el estado del bienestar son precisamente por esta labor de desmercantilización, es decir, por esta labor de sustitución del mercado en la provisión de bienes y de servicios. En concreto, los pensadores liberales defienden que el mercado siempre es más eficiente en la utilización de cualquier clase de recursos para obtener cualquier clase de fines. En primer lugar, porque en el mercado existe una descentralización de las decisiones que refleja más fielmente cuáles son las necesidades que tienen las personas. En segundo lugar, porque el mercado permite utilizar el conocimiento particular que cada una de estas personas tiene para resolver problemas acerca de cómo satisfacer las necesidades que tienen, cómo financiarlas, cuál es el precio al cual podrían adquirir los productos, etcétera, etcétera. En tercer lugar, porque el dueño de los recursos tiene un mayor incentivo a utilizar estos recursos adecuadamente que el gestor público. Y en último lugar, porque los gestores públicos están constantemente expuestos a la tentación que supone utilizar grandísimas cantidades de dinero público en beneficio propio. Por estas razones se argumenta que el estado del bienestar tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico, ya que no es tan versátil como el mercado para identificar nuevas necesidades
o para satisfacer mejor las ya existentes. Desde el terreno de los juicios de valor, también el liberalismo es crítico con el concepto de estado del bienestar, precisamente porque el liberalismo concede una mayor importancia al concepto de la libertad individual, entendida como ausencia de coacción, que al concepto de igualdad o de equidad. En este sentido, la intervención estatal supone limitar la libertad individual de los individuos, incluso aunque esto sea para financiarse, es decir, poniéndoles impuestos, porque de esta forma reduce sus recursos individuales y la posibilidad que tienen los agentes de tomar decisiones. Y también porque expulsa al sector privado de los sectores que el Estado toma, de tal forma que la competencia desaparece de esos sectores y por lo tanto la eficiencia con la que se pueden satisfacer esas necesidades se va a ver resentida. A pesar de estas críticas y de los numerosos debates públicos y académicos entre los defensores y los detractores del estado del bienestar, hay que reconocer que el estado del bienestar ha resistido el paso del tiempo sin que se reduzca el apoyo que la opinión pública le concede. Su extensión a la mayoría de las sociedades, en cuestiones tan importantes como la sanidad, la educación, las pensiones, que ya hemos hablado de ellas, explica que haya una resistencia frontal a su reducción, ya que afectaría a este doble papel que tienen los ciudadanos de clientes y empleados del sistema de bienestar. Pero además existen amenazas objetivas que desafían al estado del bienestar. Amenazas que pueden ser unas de carácter coyuntural y otras que están derivadas de la propia esencia de lo que es el estado del bienestar. Es decir, hay unas que son, por así decirlo, externas al estado del bienestar y otras que son internas a él. En cuanto a las primeras, podemos citar quizá como la más importante, por lo menos para las sociedades occidentales, el envejecimiento de la población. Nosotros sabemos que en la mayoría de los países desarrollados está aumentando de forma muy significativa la esperanza de vida y reduciéndose las tasas de mortalidad. Esto hace que el porcentaje de personas que son mayores de 65 años esté creciendo de forma muy importante, lo cual reduce a su vez la población en edad de trabajar. Además, casi ningún país de la OCDE alcanza la tasa de fertilidad mínima de reposición, que está cercana a los 2 niños por mujer. Esta transformación sin precedentes, que va a afectar de forma muy negativa a la financiación de los estados, va a afectar también al estado del bienestar, haciendo que sea muy difícil mantenerlo. Es decir, si el estado del bienestar va a tener un sistema de pensiones de reparto, o si la sanidad pública y universal se va a basar en obtener impuestos de los trabajadores jóvenes, está claro que no estamos en las mejores circunstancias para poder soportarlo. En segundo lugar, se han producido en los últimos años, en los últimos decenios, cambios sociales muy importantes en las familias y un crecimiento muy grande de las familias monoparentales, es decir, con un solo adulto y que en su mayoría ese adulto es una mujer. En estas familias generalmente se reducen de forma drástica los ingresos y aumenta de forma muy drástica también la posibilidad de caer en la pobreza. Y por lo tanto, esta fragilidad de las familias afecta también a la protección infantil, pero también afecta al propio sistema de pensiones. Por otra parte, tenemos los movimientos migratorios que son muy intensos en los últimos decenios, debido al importante crecimiento demográfico que se produce en diversas zonas del mundo, como por ejemplo en el África subsahariana, o también debido a los conflictos bélicos como el de Siria que estamos viendo, y que reducen en muchos casos el nivel medio de la preparación de la fuerza de trabajo y de la productividad de la fuerza de trabajo en los países de recepción, presionando a la baja los salarios e incrementando el gasto social destinado a su integración, con lo cual se añade un problema añadido a la financiación del estado del bienestar. También el proceso de globalización ha incrementado la competencia entre países e incluso entre trabajadores que están muy distantes en el espacio, puesto que hoy es mucho más sencillo que antes deslocalizar la actividad económica en otros países, buscando precisamente la reducción de los costes laborales, lo cual reduce los salarios en los países occidentales. Además, gran parte del comercio internacional ya no es de objetos, sino de bienes inmateriales que se comercian a través de la red de redes, como el software o como los activos financieros, lo cual además hace menos efectivas las fronteras nacionales, reduce la libertad de actuación de los políticos y en suma hace que los países sean más interdependientes entre sí. En cuanto a las razones internas, el estado del bienestar tiene una tendencia natural a incluir cada vez más objetivos en sus políticas, lo cual obviamente va a presionar sobre su capacidad de financiación. Y eso es debido a que el estado del bienestar, en primer lugar, y como os decía al principio, no está definido respecto de sus fines y respecto de sus objetivos.
cualquier cosa que pueda ser demandada por un colectivo como un derecho, como un presunto derecho, es susceptible de convertirse en un bien que provea el Estado. Y por eso el estado del bienestar está deviniendo en los últimos tiempos en un estado de la felicidad. Es decir, todo lo que nos haga felices o creamos que nos va a hacer felices puede y debe convertirse, en la opinión de algunos, en un derecho y por lo tanto en un bien que debe proveer el propio estado del bienestar. Pues bien, la reacción habitual defensiva del estado del bienestar en los países industrializados ante estos retos se mueve entre reducir el tamaño del bienestar y controlar su gasto. En algunos sistemas de salud, por ejemplo, en el cuidado de largo plazo, es decir, en las leyes de dependencia destinadas a población mayor de 65 años, las reformas incluyen lo que llamamos cuasimercados, que fue un invento que se produce dentro de la segunda legislatura de Margaret Thatcher. Es decir, una forma de privatización blanda de los servicios públicos, en los cuales un bien o un servicio público puede ser proporcionado a través de empresas privadas. O también se ha producido el intento de introducir el copago en determinados servicios para aumentar el coste que tiene para los ciudadanos y desincentivarles a la hora de demandarlo. Por supuesto, también hay siempre alguien que aboga por un Estado que desmercantilice totalmente la economía y la aproxime a una economía en gran medida planificada, porque esto sería además más democrático. Porque estaríamos, como dije en un vídeo anterior sobre Marx, estaríamos haciendo visible todo el proceso de provisión de los bienes. Esta tendencia, que parecía claramente abandonada, pero como siempre ocurre en el péndulo de la historia, ha regresado en las 2 últimas décadas de forma muy importante a Hispanoamérica y también se ha asomado a Europa en el caso griego y un poco en el caso español, pues dará guerra en los próximos años. Otros autores afirman también que las soluciones más duraderas para la supervivencia del estado del bienestar deberían provenir de un mayor crecimiento económico. Y para esto habría que invertir en más capital, ya sea en capital humano, es decir, en mejorar la productividad de los trabajadores, pero también en medios materiales, es decir, en tecnología, en infraestructuras, en maquinaria, o por ejemplo, favoreciendo una mayor fluidez en el mercado de trabajo, es decir, permitiendo que exista una mayor libertad de movimiento de las empresas y de los trabajadores para que estos sean capaces de encontrar una mayor rentabilidad a sus actividades a través de la competencia. También se ha propuesto incrementar la población activa, retrasando la edad de jubilación o favoreciendo una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Teniendo en cuenta además que las mujeres tienen en Occidente un mayor nivel de formación, o por lo menos tan alto que el de la fuerza laboral masculina. Por ejemplo, digo que es un mayor nivel porque en España el porcentaje de mujeres con educación universitaria entre los 25 y los 45 años llega al 47%, y en el caso de los hombres se queda 10 puntos por debajo, se queda en un 37%. Así que chicos, ya sabéis, tenéis que empezar a leer más e ir a la universidad. Sin embargo, la inmigración, que también se suele proponer, ya he comentado antes que no parece que vaya a ser una gran solución, porque los trabajadores que vienen emigrando generalmente tienen un nivel de formación inferior al de los trabajadores locales. Y hasta aquí esta un poco larga introducción a una cuestión que a mí me parece muy interesante y a la que dedicaré más vídeos en el futuro para profundizar primero en los antecedentes teóricos del estado del bienestar y demostrar que Keynes no fue el padre del estado del bienestar, sino Beveridge, y también en su historia remota y reciente. Así que gracias por la atención, por favor apoyad al canal indicando que os ha gustado el vídeo y hasta la próxima semana.